Estamos de vuelta acá en Televisora Andina de Mérida en nuestro espacio Buenos Días esta mañana y a partir de este momento conectados a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras a través de la alianza televisiva más grande de nuestro país, TVR, para conversar con un apreciado amigo, muy amigo de esta casa, un periodista. Él está actualmente pues dedicado en los últimos años al estudio y a transmitir a través, por supuesto, de los medios de comunicación, como excelente comunicador que es, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo y la administración de desastres. Porque si bien es cierto que la comunicación es una excelente herramienta para conversar, para transmitir, para decirnos, para discutir, pues por supuesto que la administración, la gestión de riesgos y la administración de desastres tiene que ser discutida, tiene que ser exhibida, tiene que ser pues llevada a todos los escenarios, porque eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Le damos la más cordial bienvenida, profesor Adelfo Solarte, a Buenos Días, para conversar pues de un tema que cautiva a muchos y que debemos compartirlo con todos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Gracias, Dani. Y bueno, y a la televisora andina por esta posibilidad de conversar. Ciertamente, el tema de la gestión integral de riesgo de desastre es un tema que está calando dentro de la preocupación no solamente de la sociedad, sino inclusive ya los gobiernos comienzan a tenerlo muy en cuenta. Casualmente, en el día de hoy se está desarrollando en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, la cuarta plataforma de las Américas para el tema de la reducción de riesgos de desastres. Allí están reunidos todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina, hasta Chile, debatiendo este punto, ¿no? El tema es que la gestión integral de riesgos de desastre es importante por dos razones fundamentales. Por un lado, porque tiene que ver con la protección de la integridad física de las personas que sobre todo habitan en las ciudades, y otra porque tiene que ver con el tema del desarrollo, es decir, con la protección de los bienes que durante años la sociedad ha construido. En este sentido, pues hay que decir que si bien todavía no es un tema prioritario, como bien lo decía al comienzo, sí ha ido logrando espacio. Y para que logre espacio, fundamentalmente se necesitan muchos mecanismos, pero uno de ellos es la comunicación, como tú bien lo apuntabas. Es decir, que la gente, a veces hasta los propios gobiernos, se convenzan de la importancia de tomar en cuenta este sector y aplicar algunas políticas que tengan que ver, básicamente casi siempre se establecen en base al tema de la prevención de que estos desastres ocurran. El giro fundamental que ha tomado el tema en los últimos años es pasar de la administración de desastres, que es lo que todavía se hace, es decir, prepararse para una catástrofe. Y bueno, pues se compran ambulancias, se uniforman a funcionarios, cosa que es importante, pero el giro que ha tomado es gestionar el riesgo de que esos desastres ocurran. Es decir, ya no se pone el acento tanto, o se intenta que no se ponga tanto el acento en el tema del desastre, sino en el riesgo de que ese desastre ocurra. Entonces, eso particularmente apunta a otro tipo de políticas, tiene que ver un poco más con la ordenación del territorio para que no se construyan en zonas vulnerables, tiene que ver un poco más con el tema de las políticas públicas en el sentido de que no solamente de ordenación del territorio, sino por ejemplo de infraestructura, es decir, que las viviendas, edificaciones que se construyan se hagan adecuadas por ejemplo, a la norma sísmica que priva en una zona específica. Es decir, tiene que ver un poco más con el tema no tanto de esperar el desastre, sino qué tanto podemos hacer para enfrentarlo. Bien, profesor, permítame darle también la bienvenida. Nos complace muchísimo que esté hoy acá y en lo particular porque, bueno, fue mi profesor y hoy me siento evaluada, José Miguel. Hoy me siento evaluada porque realmente estamos rodeados de excelentes profesores de los cuales recibimos clase allí en la UNICA. Muchísimas gracias por venir. Mira, comentabas al inicio de esta conversación que el gobierno en los últimos años pues se ha enfocado un poco en esto y quizás ha tomado en cuenta el tema. ¿Cómo ha sido el apoyo en cuanto al trabajo que usted viene realizando? Hay algunas evidencias que demuestran que ciertamente hay un cambio en el escenario, ¿no? Son unos cambios a lo mejor no tan
tan intensos como se pudiera esperar, pero ciertamente hay cambios. Por ejemplo, Venezuela tiene una ley de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicas que fue sancionada en el 2009 y que todavía, como todas las leyes, pues está allí todavía teóricamente formulada, más no desarrollada desde el punto de vista práctico. Pero tiene una ley que ha sido inclusive inspiración para países como Colombia. Tenemos, del año pasado para acá, se constituyó un viceministerio para la gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos y protección civil, que tiene al frente al doctor Alejandro Liñayo, que es una persona muy capacitada, tal vez una de las referencias latinoamericanas sobre el tema. Entonces, que él esté allí ya indica que hay una cierta preocupación del Estado a darle un espacio, una voz, y que esa voz tenga a alguien representativo. Pero también hay iniciativas locales. Recientemente la Alcaldía de Libertador, por ejemplo, constituyó dentro de su estructura una coordinación de gestión de riesgo enfocada, bueno, esperamos que eso se demuestre con la práctica, enfocada a que todo el aparato municipal se concentre nuevamente, no tanto en que la ciudad tenga elementos de protección, sino que la ciudad legisle, que la ciudad tenga que ver con el tema de la, vamos a decir así, de la ordenación de su territorio, que tenga que ver nuevamente con el tema de la protección de los bienes que tenemos. Es decir, se presume que debe haber como un cambio en estas políticas urbanas a partir de esta situación. Así es, profesor, la gestión de riesgo se basa en buena parte de sus estrategias en la prevención y también en mitigar los efectos de esos desastres. Yo quisiera, en el próximo segmento, debemos hacer un corte, referirnos pues a todo lo que adelanta el SIGIR, programas de radio. Acá nos gustaría pues tener también elementos que mostrar, micros, porque en materia de prevención y sobre todo cuando vivimos, como en efecto vivimos en la cordillera de los Andes, en zonas de alto riesgo sísmico, que muchas veces dejamos escuchar, hay mucho calor, está la presión de la temperatura, puede ocurrir algún desastre, pero en fin, a través de la comunicación podemos educar a la población para prevenir y para controlar, para mitigar lo que pudieran ser desastres que, como sabemos, pues vivimos a la mano de Dios y eso es lo que pedimos, que Dios nos proteja para evitar esto. Ya venimos con más de Buenos Días con nuestro invitado, el profesor Adelfo Solarte. De vuelta estamos en Buenos Días, hoy conversando con el profesor Adelfo Solarte y dejamos en el segmento anterior nuestra inquietud en el aporte que se puede hacer desde los medios de comunicación, desde distintos programas, micros televisivos, pero sobre todo orientar a la población a cómo contribuir en la prevención y mitigar lo que pueden ser escenarios o lo que son escenarios de desastres naturales. Perfecto, gracias por la introducción. Hay varias cosas que deben ser preocupación de los medios cuando se toca el tema de la gestión de riesgos. Yo diría que la primera, una muy importante, es el tema de mostrarle a la población que ciertamente hay razones para preocuparse por algo. En el caso concreto de Mérida, pero también es afín para cada una de las ciudades, podemos decir que si no entendemos que tenemos unas amenazas que provienen de nuestra ubicación geográfica, en este caso la amenaza sísmica, es históricamente comprobable, es decir, en Mérida ha habido sismo, y si ha habido sismo, obviamente por cuestión física, geológica, habrá sismo en el futuro. Entonces, el convencimiento o la clarificación de que existen unas amenazas es un primer punto. Es decir, pongámonos de acuerdo. Es como si yo le dijera a una persona que cierta calle de la ciudad es peligrosa a cierta hora. Si la persona no maneja esa información, es probable que se exponga a ese riesgo de ser asaltada, pues sencillamente porque no sabía que era un sitio peligroso. Entonces, las condiciones en las que vivimos, no solamente desde el punto de vista geológico, sino hidrometeorológico, es decir, si hay lluvia, si no hay, y otros procesos que se producen como derrumbes, etcétera, todos estos puntos pueden convertirse en amenaza. Aprovecho para aclarar que no debemos
decir que las amenazas son naturales o los desastres son naturales, como comúnmente decimos, ya que lo que existe es una vulnerabilidad que el ser humano tiene frente a ciertas amenazas. Es decir, un sismo será una amenaza siempre y cuando nosotros seamos vulnerables frente a ella. Es decir, nosotros como hemos podido observar en países que tienen una tradición un poco más avanzada en el tema, por ejemplo, sísmico, como Chile, por ejemplo, o Japón, ciertos sismos que ocurren, o incluso terremotos que ocurren en esos países, no representan necesariamente un desastre. ¿Por qué? Porque ellos han tomado una serie de decisiones desde el punto de vista social, gubernamental, que hacen que una amenaza no se convierta en desastre. Nosotros podemos avanzar en ese sentido. Entonces, un primer punto es decirle a la gente, existen unas amenazas y tenemos que trabajar para ellas. Otro punto es entonces qué hacer desde el punto de vista de la participación. Para mí la comunicación en gestión de riesgo básicamente se debería traducir en convencer a los ciudadanos de que existen unas cosas, de unas acciones que podemos hacer. Bueno, además de enterarnos de que existe el problema, bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Y no se trata solo de hacer talleres o cursos de primeros auxilios, que es lo que primero a lo mejor se viene a la mente, sino, por ejemplo, cómo podemos hacer para que nuestras autoridades, en este caso los gobiernos locales, que son fundamentalmente los primeros responsables, contribuyan a hacer de nuestras ciudades más seguras, lo que ahora se ha dado en llamar ciudades resilientes, que es un proyecto que la ONU está moviendo en algunas ciudades de Venezuela y que en el caso concreto de nuestro país ha tenido una expresión importante en el municipio de Chacao. Tanto es así que el propio alcalde, en su momento, Emilio Graterol, fue premiado como alcalde líder en Latinoamérica por los avances que hizo en ese municipio en el tema de la gestión de riesgos. Bien, ahora, profesor, yo quisiera que me comentara qué actividades tienen ustedes planificadas ahora en estas semanas próximas, ya que estás hablando de cómo llevarle la información a las personas, además de lo que estamos diciendo de programas como este o a través de la radio, pero si hay algún lugar, seguramente alguna persona está en este momento interesada y quiere ir a escucharlo de primera mano. ¿Dónde ¿Cómo puedes no? asistir? Bueno, primero, este jueves 29, tenemos creo que es jueves 29, ¿verdad? Sí, como miércoles 28, exactamente. Sí. Tenemos una reunión en la sede de Uniandes, que está ubicada en la urbanización Los Sausales, de 8:30 a 10 de la mañana. En este caso se trata de las redes locales de gestión de riesgo, que es una especie de entidad que hemos creado para reunirnos todos aquellos que tenemos algo que decir o aportar o contribuir sobre el tema. Hablo desde que organismos científicos como el SIGIR, hasta organismos vecinales como Vecinos por el Ambiente, hasta instituciones de respuesta como bomberos van a estar ahí presentes. Entonces este jueves de 8:30 a 10 de la mañana vamos a estar ahí en Uniandes. ¿Cualquier persona puede asistir? Cualquier persona, porque no es solamente para instituciones, sino para personas interesadas en el tema. Y para el 20, esta información es muy fresca, para el 20 de junio, que es viernes, vamos a estar en la ciudad de Valera, dictando un taller a protección civil Valera, pero sobre todo a los periodistas de esa entidad, quienes igualmente, pues dentro de este, vamos a decir, afán que tiene el SIGIR, el Centro de Investigación de Gestión de Riesgo, de que este tema sea multiplicado al mayor número de comunicadores, por lo estratégico que resulta tener este tipo de contacto con profesionales del área. Entonces ya se ha planificado un taller que va a ser dictado y que básicamente está dirigido a periodistas de los medios privados, obviamente también institucionales han sido llamados, y que durante todo un día, durante 8 horas, van a conocer algunas herramientas prácticas que le permitan adecuar mensajes periodísticos, informativos, para precisamente hacer lo que ustedes amablemente me han estado preguntando hoy aquí, que es cómo hacer que la gente le preste atención al tema y cómo deben construirse esos mensajes que no caigan en lo alarmista, en lo amarillista, en lo truculento, que a veces hay la tentación comunicacional de hacerlo, debido a que el tema se puede prestar para crear ese tipo de efectos, de situaciones de efectos sobre los ciudadanos. Entonces, ¿cómo construir un mensaje que dentro de lo informativo, dentro de lo educacional, dentro de lo preventivo, no sea aburrido y pueda ser... Sí, le iba a comentar eso también, profesor, que de repente también hacerlo de manera fresca, de manera que le pueda llegar la información a las personas sin que se torne aburrido y que sin que pierda la importancia de que tiene esto,
supuesto que vivimos en una zona que a cada instante se están viviendo sismos. Sí, y claro que se puede hacer, y de eso se tratará entonces un poco el taller. La gestión de riesgo debe verse como política de Estado. La aprobación por parte del Poder Ejecutivo de la creación de un viceministerio. Hemos observado en los últimos meses que se han multiplicado los viceministerios, pero precisamente el viceministerio de gestión de riesgo y de protección civil pudiéramos analizarlo como política de Estado, pues la incorporación de esta materia en política de Estado, y yo quisiera saber si se ha multiplicado lo que nace fundamentalmente en Mérida, de la mano de un grupo de profesionales. Afortunadamente observaron en el profesor Alejandro Linayo la posibilidad de que dirija en la materia gubernamental de gestión de riesgos y protección civil, pero quisiera saber si esto se ha multiplicado a lo largo y ancho del territorio, todo lo que nace en Mérida en materia de prevención de riesgos. Bueno, Mérida sí ha sido una inspiración nacional y lo sigue siendo. Pero de todas maneras, Monagas, y para que la gente tenga en claro, la constitución del viceministerio no es necesariamente la solución, ¿no? Es como un camino. El propio Alejandro Liñayo ha dicho que ver la gestión de riesgo como cosa de un solo viceministerio es un gran error. Él quisiera más bien que eso fuese entendido por el Estado como un asunto transversal, afín a distintos ministerios. Estuvimos escuchando las noticias que ustedes dieron, por ejemplo, de que se van a construir varias obras en Mérida, desde el punto de vista viales, etcétera. Bueno, cada obra, eso es el viceministerio de Transporte, debería tener dentro de sus componentes el tema de la gestión de riesgo. Es decir, no debe ser otro ministerio que le diga, mire, esas obras se tienen que construir pensando en la posibilidad de que ocurran ciertos procesos naturales que luego tengan consecuencias fatales para la gente. Es decir, eso debe ser política del propio viceministerio, el propio Ministerio de Transporte. Y así con las viviendas, poníamos como unos ejemplos ahí que tienen que ver con el tema de la vivienda, pues que a veces se construye en zonas inadecuadas. Es decir, ciertamente Mérida ha sido una inspiración, y desde el punto de vista de la gestión de riesgo se están transfiriendo la experiencia larga que tiene Mérida desde el punto de vista científico a ciertas políticas que está tomando el viceministerio. Bien, se nos terminó el tiempo, sí, profesor. Es lamentable porque es un tema muy interesante y bueno, la invitación cordial para otra, en otra oportunidad. Quedan muchas inquietudes, muchas inquietudes, y queremos pues ahondar, pero no solo ahondar, sino también queremos hacer nuestro aporte. Y Buenos Días pues está a la disposición del SIGIR y de todo esto que llevan ustedes adelante, porque en materia de prevención es donde debemos hacer el aporte, no solo desde el punto de vista privado, sino público, para evitar futuros desastres. Muchísimas gracias.